Hola, muy buenas tardes a todos y todas mis alumnos y alumnas. Como ya les había anunciado en la propuesta de inicio en el video cortito anterior, en esta primera clase vamos a hablar de la parte histórica, o sea, de la evolución del trabajo en la historia de la humanidad, a nivel global. Pero previamente a eso, voy a darles el concepto de trabajo, voy a hablar sobre a qué se llama trabajo. Y el trabajo está relacionado con hacer algo. Es la acción que permite alguna transformación de un objeto o de una situación. En ese proceso, el trabajador tiene un beneficio y también se transforma. Desde la perspectiva de la sociología, trabajar es parte de la condición humana. A la vez, la palabra trabajo se vincula con tener, como si fuera un bien preciado por la sociedad. Se dice tengo trabajo. Se asocia a la identidad de la persona y a su pertenencia a la sociedad. La mayoría de los individuos sin trabajo ven menoscabada su autoestima y se sienten frustrados en su rol de adultos activos y productivos. Bueno, hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar sobre la evolución del trabajo a lo largo de la historia de la humanidad. Y sobre eso podemos decir que se pueden identificar diversas formas de trabajo en los distintos periodos históricos. En las primeras etapas de la humanidad, el hombre realizaba tareas para garantizar su sobrevivencia sin recibir a cambio una compensación más allá de lograr sus alimentos. En la etapa del Paleolítico fue la depredación, que consistió en la caza, la pesca y la recolección de frutos o vegetales. Posteriormente, en el Neolítico, los seres humanos pasaron a ser productores de sus propios alimentos, cultivando la tierra. Así, asegurada su subsistencia y establecidos en ciudades, comenzó la división del trabajo entre el manual y el intelectual. El trabajo intelectual era encarado por quienes se dedicaron a pensar la forma de organización social y política, como los religiosos, los científicos, los legisladores, los jueces. La vida en las aldeas se fue tornando cada vez más compleja y dio lugar en algunas regiones a la revolución urbana. Nació la oposición campo-ciudad y la labor campesina se consideró más ruda e inferior. La primera forma de trabajo en relación de dependencia fue la esclavitud. Cuando los pueblos aprendieron a generar excedentes de producción como para que no fuera necesario que todos trabajaran físicamente, entonces las primeras civilizaciones optaron por no matar a los vencidos, sino transformar los prisioneros de guerra en esclavos. Esto era beneficioso para los vencedores porque además en las batallas morían muchos trabajadores y esta escasez de mano de obra se reemplazaba con la de los sometidos. Si bien la esclavitud existió durante miles de años como modo de producción, fue típico de la antigüedad con sus diversas variantes. Luego, en la Edad Media europea, en los siglos V a XV, surgió el feudalismo, que es el sistema a partir del cual el rey concedía a los señores de vasallos el control de las tierras de los lugareños. En una economía esencialmente rural, la población, acosada por invasores extranjeros, se congregaba en los alrededores del castillo del señor feudal en búsqueda de protección. Con esa mano de obra asegurada, los esclavos fueron reemplazados por los siervos de la gleba, que no estaban sujetos al amo sino a la tierra. Los campesinos no eran esclavos ni recibían un salario por su trabajo. Hacían producir la tierra, podían usar parte de la producción y parte debían entregársela al señor como tributo. Cuando no estaban ocupados con la producción agrícola, elaboraban productos para usar o permutar entre las familias en las ferias dominicales. Luego, en el siglo XII, las ciudades o burgos crecían en importancia. Allí, al trabajo familiar artesano, se incorporan otras personas, surgiendo una forma de trabajo basada en un régimen jerárquico, con maestros, compañeros y aprendices. Se creó así una organización en gremios, realizando los talleres una actividad restringida a los autorizados. Los maestros tenían discípulos a los que se les enseñaba el oficio, cuidaban de su educación y vivían con ellos, recibiendo a cambio una retribución.
Posteriormente, los aprendices podían llegar a ser compañeros y aspirar a ser maestros si tenían la aprobación de la corporación. Pero esta fue cada vez más restrictiva con las autorizaciones que muchas veces revestían el carácter de hereditario. Los burgueses, así, para eludir los controles y las trabas de los gremios que trabajaban en las ciudades, daban trabajo a los campesinos para las épocas en que no tenían labores rurales, comerciando estos productos y trayendo otros de Oriente para vender, y lograron así acumular capitales. Entonces, esta acumulación originaria capitalista se produjo debido a la separación del trabajador de los medios de producción. ¿Sí? Pese a que el sistema político feudal fue desapareciendo en la Edad Moderna con la formación de los estados nacionales, el feudalismo como sistema social de dominación recién cayó en la Edad Contemporánea a partir de la Revolución Francesa. Y allí, los trabajadores, que fueron quienes hicieron posible la victoria de la burguesía, lograron la igualdad ante la ley y en dramáticas revueltas, en algunos casos, consiguieron poseer los títulos de las tierras que trabajaban desde tiempos inmemoriales. Y a fines del siglo XVIII aparece el maquinismo en Inglaterra y como consecuencia de la llamada revolución industrial fueron desapareciendo los talleres artesanales. Los trabajadores dejaron de ser entonces dueños del fruto de su trabajo y solo fueron considerados como mano de obra. Pasan a ser obreros que cobran una remuneración por su labor. La industria dio lugar a la división del trabajo, con la especialización del obrero en relación a la máquina con la que se trabajaba. El aumento de población acrecentó la oferta laboral y trajo como consecuencia una disminución en los salarios y un incremento de las horas de trabajo. Para vivir entonces se hizo necesario que trabajara toda la familia, incluyendo los niños. Y así se originó el proletariado. Ante el desamparo total, con magros salarios, sin derecho a huelga, miles de trabajadores, con la insatisfacción general, se alojaban en lugares similares a los que nosotros hoy llamamos Villa Miseria. Y esto fue el inicio del capitalismo, que es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, que son las tierras, los medios de transporte, la energía, las fábricas, las máquinas, y en la existencia de un mercado de libre competencia en el que se comercian bienes, servicios, productos y trabajos. El objetivo del capitalismo es lograr la máxima producción con el mínimo costo, y los beneficios se reparten casi exclusivamente entre los capitalistas, también llamados empresarios o dueños de los medios de producción, y el Estado que recauda impuestos. Y así surge la existencia de gremios monopólicos medievales. Esto iba en contra de los intereses de los burgueses que querían producir libremente, por lo que defendieron a las nuevas ideas liberales. Y en la Revolución Francesa, la Asamblea reacciona contra lo que consideraban monopolios sindicales y en el año 1791 se dicta la ley Chapelier que suprime en forma definitiva las corporaciones, estableciendo la libertad de trabajo. Y así también en Inglaterra se hacen leyes anti-asociacionistas, en contra de las asociaciones, es decir, contra los gremios. Por lo que los obreros reaccionan organizándose hasta que consiguen la legalización progresiva de los sindicatos de trabajadores a partir del año 1825. Y bueno, así es como fue surgiendo el proletariado, quienes, unidos a los pequeños burgueses descontentos con las prácticas capitalistas, generaron en el año 1848 en Europa una serie de revoluciones. Y aunque estas revoluciones fracasaron, la concientización del obrero creció y a fines del siglo XIX se logró la legalización del derecho a huelga. La nueva conciencia de la fuerza del proletariado y de la necesidad de un cambio político, económico y social para terminar con la explotación del hombre por el hombre, da surgimiento a las ideas críticas del capitalismo y a movimientos como el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo, el cooperativismo, la doctrina social cristiana, todos ellos tendientes a mejorar las condiciones de vida del hombre trabajador. Y así,
es cómo va evolucionando el trabajo, y podemos decir que luego, en la era industrial, el proceso productivo de bienes y servicios se ha visto transformado cuantitativa y cualitativamente. Esto es decir, en los últimos 300 años, en una dimensión muy superior a lo que había sido anteriormente. Los grandes inventos y descubrimientos que se comenzaron a realizar en el siglo XVII, motivaron una drástica transformación en la organización política, social y económica de la sociedad. Y la estructura feudal, heredada del Imperio Romano, se verificó progresivamente incapaz para albergar a los nuevos fenómenos que producía la aparición del motor que fue precursor y causa de un nuevo ritmo de producción, que dio lugar, como ya lo dijimos antes, a la Revolución Industrial. Y nace así una nueva forma de convivencia humana, fundamentada en una nueva concepción del hombre y su situación en el universo. Nace lo que hasta hoy conocemos como sistema liberal capitalista, y se produce una nueva relación, que es la del hombre con la máquina. Bueno, luego podemos decir que se produce una variación, digamos, del trabajo en la era de la posmodernidad, es decir, que el sistema económico-social que sirvió de marco a la convivencia humana en la era industrial no ha variado sustancialmente, a pesar de los grandes cambios que se están operando. Y hubo otras cuestiones, como la incorporación de nueva tecnología en los procesos productivos, que tiende a modificar sustancialmente la realidad del trabajo humano, incorporando nuevas situaciones y vivencias que pueden ser causa de transformaciones impredecibles. Y bueno, esto dio lugar a otras cuestiones, como que en la era industrial no faltaron momentos en el que el desempleo constituyó una seria preocupación de la sociedad, lo sigue siendo en muchos motivos, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que esto dio lugar, el capitalismo dio lugar a las ideas neoliberales que arrasaron con el estado de bienestar que supuestamente se decía que íbamos a alcanzar luego de la revolución industrial. Surgió el desempleo, aumentó el desempleo, y en un contexto económico donde se produce una enorme desigualdad que se supone que cada vez más, por lo que se vislumbra, va a seguir existiendo. Y no se produce lo que se llama un reparto equitativo de los bienes y servicios y justamente de la riqueza. La riqueza sigue estando, el capitalismo hizo que siga estando en manos de unos pocos, y la era industrial no ha podido mitigar esos efectos. Así que bueno, esto ha sido a grandes rasgos un panorama de lo que se llamó la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy resumido lo que acabo de manifestar. En las próximas clases vamos a empezar a meternos un poquito más en lo que es la historia del trabajo en nuestro país, y también vamos a hablar de otros temas como el derecho laboral y las condiciones del empleo actuales en nuestro país y por qué no en el mundo. Así que bueno, alumnos y alumnas, los espero a todos y todas en la próxima clase. Tienen para leer el apunte, donde está bastante bien explicado lo que yo acabo de explayarme en esta clase. Saludos y hasta la próxima.